Muchísimas gracias, Juan Pablo Cedeño, por esta presentación. A todo tu equipo, a Ernesto Emilio Gómez, que nos ha estado apoyando en la organización de este evento, y en general a todas las personas que desde la Dirección General de Comercio Exterior han contribuido a esta serie de webinars que tienen ese propósito tan positivo y loable de ayudar a las empresas y a los empresarios y emprendedores de Jalisco. Para mí es un enorme placer y os doy un saludo afectuoso con la intención de aportar valor a vuestras vidas, y con esa intención he preparado una presentación que voy a compartir con la intención de que pueda yo quizá durante unos minutos estar compartiendo experiencias y algún caso de éxito, algunas reflexiones que pueden ser interesantes, pero sobre todo lo más valioso, y por eso os invito a que a través del chat o después al final, en la parte final de esta sesión, podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Gracias por acompañarnos. Y realmente es un tema apasionante, es un tema además muy opinable. Una de las cosas que quiero decir es que los temas de estrategia y liderazgo realmente no hay nada, no hay dogmas, hay muy poquitos dogmas. No, es muy diferente a si yo estuviera aquí exponiendo un tema matemático o de física o de cualquier otra ciencia exacta, donde hay unas leyes universales, ¿no? Como la ley de la gravedad, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, si nos lanzamos de un 10º piso, caemos en picado y experimentaremos en carne propia lo que es la ley física de la gravedad, y de la misma manera hay otras leyes que son exactas para todos, da igual lo que pensemos, lo que comamos, lo que creamos, lo que hayamos estudiado. Hay leyes que son universales para todos. En cambio, estos temas de estrategia, de liderazgo, realmente hay pocas fórmulas que sean universalmente válidas, pero sí, al menos, os quiero compartir algunas reflexiones que considero valiosas con esa intención de que no lo toméis como dogmas que os comparto, sino como ideas que quizá pueden despertar alguna reflexión, algún cambio, alguna transformación que agregue valor a vuestras empresas. Un agradecimiento. Aquí tenéis también ¿cómo sería? Mi nick de redes sociales, por si podéis luego y queréis seguirme. Yo suelo publicar estos temas tanto en Twitter como en Instagram, y me encantará que estemos en contacto, que me podáis compartir también vuestras reflexiones. Quizá algún comentario sobre la sesión de hoy, con lo que más quizá te llenó o te gustó. Eso para el ponente es muy importante, tener ese feedback con la audiencia. Bueno, vamos a compartir una primera idea después de estos agradecimientos que os decía, y de manera especial a México, con el que llevo ya una relación muy larga, de hace ya muchos años, y siempre aportando un enorme valor a mi vida desde que la conocí hace ya muchos años. Además, al principio fue ya un viaje a Jalisco, a Guadalajara, con motivo de un congreso académico que hubo precisamente en Guadalajara. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Yo quiero compartiros hoy algunas reflexiones, como os decía, pero con un foco en el liderazgo y en la productividad. La estrategia tiene una finalidad, y esa finalidad tiene que estar muy unida a la productividad. ¿Por qué este mensaje inicial? Porque muchas veces, cuando he hecho planificaciones estratégicas en algunas organizaciones, a veces se puede caer en el prejuicio, a veces fundado, de que la estrategia es algo muy teórico. Y no se puede quedar a nivel teórico. Tiene que ser tangible. Tiene que luego aterrizarse a indicadores muy concretos, y uno de ellos es la productividad. También quiero aclarar una confusión que a veces hay sobre estrategia, que a veces se confunde con táctica. Me disculparéis los que sois ya expertos en estos temas, pero como la audiencia es tan amplia, me parece importante también dedicar
tiempo a este punto. Y luego compartir algunos casos de éxito y de fracaso. Y creo que todo eso, ojalá que alguno de estos puntos, como decía al principio, agregue valor a tu empresa y a tus emprendimientos. Quería arrancar con una primera pregunta. Yo voy a ir haciendo muchas preguntas. Es una metodología didáctica con la intención de ponernos a pensar. Algunas, si queréis, sentiros en la libertad de poder contestarlas aquí en el chat. Pero no está en ningún momento es necesario, simplemente lo hago como una herramienta que nos ayuda a pensar. La pregunta poderosa tiene ese efecto, que es que sí o sí tiene una respuesta. De hecho, el silencio es una respuesta. Entonces, eso ya nos obliga a pensar. Entonces, ¿cuál es la primera y principal tarea de los líderes estratégicos de una organización? ¿Cuál creéis que puede ser? ¿Cuál creéis que es esa tarea primordial? Ayer yo estaba haciendo una sesión con una empresa donde hicimos toda una rueda de 8 prioridades y al final 8 prioridades organizacionales como grandes retos, y de esos 8 tuvimos que seleccionar 3 porque no hay recursos para muchas veces, y cuando digo recursos a veces no me refiero a plata, es tiempo. Es tiempo. A veces el recurso más escaso, a veces no tenemos tiempo para abordar todos los retos, ¿no? Entonces, entonces al final había que priorizar, y esa es la pregunta, al final es una pregunta de las más difíciles que uno se puede hacer. ¿Cuál es tu máxima prioridad? ¿Cuál es tu máxima prioridad? Yo creo que cuando estamos hablando de líderes estratégicos, como os mencionaba acá, la principal o una de las principales tareas que uno tiene es descubrir el norte, saber realmente hacia dónde nos dirigimos. A veces el gran error que tenemos y podemos caer es que vamos cambiando de norte según las circunstancias. Y eso, no sé si os gusta el mar, no sé si os gusta la navegación, eso es un problema muy grave. Es un problema muy grave porque puede uno acabar moviendo a su empresa y a su gente en círculos, pero no avanza. No avanza y se va protegiendo, ¿no? Va sobreviviendo, pero no avanza. Para avanzar tienes que tener un rumbo, ¿verdad? Si no, ¿cómo sabes que estás avanzando o que estás retrocediendo o que estás dando vueltas en círculo? La única manera es tener un rumbo y luego viene la dirección, ¿no? Uno, ¿verdad? Fija un norte y luego se pone en esa dirección, sabiendo que muchas veces, y eso uno lo ve en regatas, que es una metáfora muy interesante, muchas veces la línea recta te desvía del norte, ¿verdad? Tienes que calcular el viento y el movimiento de la marea, porque si tú trazas tu norte pero vas en línea recta, acabas totalmente desviado. Entonces, a veces uno se encuentra con líderes empresariales que muy orientados al resultado, que a veces no dedican tiempo suficiente a clarificar el norte, ¿verdad? Y la dirección, que rara vez es la línea recta. Rara vez un resultado estratégico lo alcanzas con visión a corto plazo. Rara vez. Entonces, esta es una primera reflexión que os quería compartir, ¿verdad? Como digo, no es un dogma, eso es totalmente opinable con todo lo que voy a decir, pero está basado en casos que me ha tocado conocer de cerca. Y en concreto en las empresas familiares aún más. En las empresas familiares aún más. La línea recta rara vez es el camino más rápido. Entonces, para eso hay que ser estratégicos. Otra metáfora, quizá no te gusta la navegación, pero quizá te gusta el ajedrez. Lo mismo. Rara vez la jugada maestra es en línea recta. Rara vez, muy raro. Muy raro ganar una partida de ajedrez de esa manera. Muy raro. Entonces,
Este punto me parece fundamental y es una primera invitación. Claro, y uno dice, ¿y cómo lo hago? Y aquí entra otra reflexión que os quería hacer. Ojalá que traces la estrategia con tu equipo, que no la traces solo, que escuches a la organización. Nosotros cuando hacemos planificaciones estratégicas, previo al día o los 2 días de reunión con el equipo directivo, previamente, unas semanas antes, levantamos información de toda la organización. Todos nos tenemos que convencer, tenemos que ser humildes y convencernos que la idea más valiosa puede venir de la persona que menos nos esperamos. Incluso que quizá no le damos la importancia que tiene. Que incluso quizá nos hemos distanciado por algún conflicto. Y yo creo que hay que saber distinguir. Business es business, negocio es negocio. Y podemos tener diferencias, pero a todos debo escuchar. También, y a veces con mayor motivo, con los que a veces nos dicen que no o que nos dicen que no están de acuerdo. Qué bueno que hagamos, la estrategia es una construcción en equipo, ¿verdad? Es verdad que hay un líder que tiene el poder y la autoridad y la experiencia, el conocimiento para imponer su visión, ¿verdad? Y no pasa nada y a veces hay que hacerlo. Pero que ojalá impongas tu visión después de haber escuchado a todos. Entonces, un punto me parece importante. Bueno, segundo punto que os quería compartir es una confusión que suele haber a veces, ¿no? Entre estrategia y táctica. Entonces, para eso nos podemos servir de un poeta, ¿verdad? Bueno, que habla en uno de sus poemas de la diferencia entre estrategia y táctica. Entonces voy a ponerlo acá y voy a dejar un minuto para que lo reflexionéis y voy a pedir que escribáis un pequeño comentario aquí en el chat, los que queráis. Dice este poeta argentino, dice, mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Voy a dejar un minuto para que lo leáis con atención, porque creo que hay varias reflexiones muy importantes para el mundo empresarial. Juan Pablo, si alguien escribe en el chat o Ernesto, Emilio, no me importa que me vayáis interrumpiendo. Es muy importante también contar con los aportes de todos. Ok, claro que sí, Pablo, estaremos aquí al pendiente. Muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, fijaos, no sé si alguno de vosotros se anima a escribir o a decir qué reflexión le suscita este texto, que es realmente da una explicación muy interesante sobre la diferencia entre táctica y estrategia. ¿Alguien se anima? Sí, nos acaba de compartir en el chat el Marel lo que es su comentario. Dice, la táctica son las formas como llevaremos a cabo nuestro objetivo, que termina siendo nuestra estrategia a cumplir. ¿Pudiera ser? Incluso es una pregunta que hace. Muy bien, Abel. Muy bien. Y Sí, adelante, Juan Pablo. está Graciela
Cano, que dice totalmente aplicable a los negocios que nos tengan siempre presentes. Exacto. Lourdes comenta, dice, la táctica la representa como el conjunto de acciones para poder lograr la estrategia. Eso nos... Exacto, muy bien, perfecto. Entonces no me voy a detener mucho más porque veo que queda claro. Pero me parecía importante mencionarlo porque a veces me he encontrado en algunos espacios empresariales donde se confunden los conceptos. Entonces me parecía importante aclararlo. La estrategia tiene que ser algo simple, lo tienes que concretar en una frase muy sencilla, tiene que ser muy fácil de entender. Ahora voy a dar unos tips más adelante. Tiene que ser algo muy de fondo, que tiene que tocar con tu legado, con tu filosofía, con tu pasión, con tu principal fortaleza. Tiene que ser algo muy simple y a la vez muy profundo. En cambio, la táctica ya es un conjunto de acciones que te van a llevar a que realmente sea una realidad esa visión, ¿verdad? Y claro, y luego el gran objetivo final de cualquier empresario, que es que su cliente no le quiera dejar, que te necesite. Y no es una necesidad a veces fisiológica o material, es una necesidad muchas veces emocional, por tu reputación, por tu prestigio, por tu atención al cliente. Te necesita, te necesita, pero no en el sentido que no hay otro, no hay otro, que no se podría ir con otro. No, no es tan así, sino te necesita, siente, teniendo esa relación comercial contigo, siente un beneficio que puede ser material, puede ser emocional, puede ser de diverso tipo, donde en el fondo has logrado que te necesite. El ejemplo extremo son estas empresas como Apple que todos sus clientes están esperando ya que salga su siguiente modelo y se quejan y protestan cuando se retrasa. Te necesitan, están ya esperando algo de ti, algo nuevo, porque confían en ti. Saben que cualquier cosa que les propongas les va a reportar un beneficio. Entonces, ¿cómo logras? Y creo que es una muy buena pregunta, pero que os la hagáis en la siguiente planificación estratégica, que hagáis, ¿cómo logro que mis clientes me necesiten más? Es una pregunta estratégica, ¿eh? Luego aquí da unas pautas de táctica que también pueden tener su conversión al ámbito del management, ¿eh? Ojo, qué importante es escuchar al cliente, hablarle con franqueza, hablarle con la verdad, ¿verdad? Contarle si hay letra pequeña en lo que le estamos vendiendo. Todo eso es muy importante para poder retener al cliente y que realmente quiera estar con nosotros siempre. Hay un montón de tácticas, ¿verdad? Hay varias tácticas que se mencionan aquí que tienen también su correspondencia en el ámbito laboral. Pero al menos quería señalar eso. La estrategia es algo simple, profundo y siempre a mediano y largo plazo. Tiene vocación la estrategia de aportar a la sostenibilidad de la organización. Y para eso tener clientes es fundamental. Y en cambio la táctica son acciones que lo lógico es que puedan ir variando. Puede haber algunas que sean el core de tu organización por los valores, por tu modelo de negocio, pero hay otras que pueden ir variando. No pasa nada por ir cambiando la táctica. No pasa absolutamente nada, ¿verdad? Es una señal de inteligencia ejecutiva el tener flexibilidad, ¿no? Hoy me estaban haciendo en la mañana, me desperté con una consulta, me decían, Pablo, una empresa familiar, 6 hermanos, 4 quieren, 6 propietarios heredaron del papá, 4 hermanos quieren crecer, 2 se niegan a crecer. Y por el protocolo familiar estaba consensuado que esas decisiones estratégicas tienen que ser por unanimidad, no por mayoría. Pero el conflicto se está agravando muchísimo, porque son ya varias veces que 2 hermanos han puesto objeciones al crecimiento de la empresa. Y los 4 están ya por la decisión de no respetar el protocolo, que además como no tiene una obligación jurídica,
pues ya ese saltarse el protocolo sería ya un paso muy grave de división en la familia, en los 6 hermanos, ¿no? Entonces, claro, son temas que es el día a día, ¿eh? Es el día a día de muchas organizaciones. Y este punto es fundamental. A mí me pidieron el concepto y dije, realmente estoy de acuerdo que es un tema clave, porque la estrategia es algo clave. Lo que os decía al principio, no puede haber división en el rumbo, perdón, en la dirección. El rumbo puede variar. Puede decir, oye, hagamos escala en este puerto, o no, sigamos un poco más, aunque hay riesgo de tormenta. O sea, luego el plan puede cambiar la dirección, pero el rumbo tiene que ser muy claro a dónde queremos llegar. Y es una diferencia fundamental. Hay 2 cosas donde en una empresa familiar no puede haber diferencias. Es fundamental en los indicadores de rentabilidad y en la estrategia de crecimiento. No puede haber, las expectativas de rentabilidad tienen que ser muy claras, porque de eso se condicionan muchas decisiones. No, da igual si somos tanto de rentabilidad o tanto, no da igual. No da igual porque van a surgir divisiones sí o sí. Entonces, el tema son como las 2 alas de un avión, ¿verdad? Expectativas de rentabilidad, ¿verdad? Porque aquí estamos trabajando no gratuitamente, ¿verdad? Hay unas expectativas de rentabilidad y unas expectativas, es fundamental, de crecimiento. Si no hay unidad en alguno de estos 2 puntos, es un tema ya grave que hay que atacar ojalá con rapidez, con agilidad, ¿verdad? Porque hay que proteger la unidad. Nunca un negocio se tienen que hacer las cosas mal para luego acabar peleados, ¿no? Hay que saber ir al profesional, como uno va al dentista, ¿verdad? Al profesional, y lo digo al profesional porque me acuerdo la anécdota de mi abuelo que me contó una vez cómo le arrancaron una muela. Parece que aquí debe haber alguna persona muy joven y va a pensar que me estoy inventando la anécdota, es tal cual. Una cuerda, ¿verdad? Le ataron al diente, a la muela, donde estaba infectando, y al pomo de la puerta, ¿verdad? Y ahí se arrancó, ¿verdad? Su padre le arrancó el diente para que se acabara la infección, y luego el famoso agua oxigenada, y, ¿verdad? A que ya no arrancamos muelas así, a que vamos al especialista. Pues lo mismo. Y en los temas estratégicos creo que no hay que ahorrar. Hacer esas planificaciones estratégicas que os puedan ayudar a realmente a que toda la organización esté unida en la dirección y en el rumbo que necesitáis. Bueno, la táctica, como decía, se centra en el corto plazo, la estrategia sobre todo en el largo plazo. No me detengo más porque vuestros comentarios han sido muy pertinentes. Se ve que domináis el tema, lo tenéis claro. Siguiente pregunta que os quería hacer. ¿Cómo suelen competir las empresas? ¿Qué actitudes son las más comunes? Este punto es fundamental. Porque claro, uno dice, ¿verdad? Mi empresa, ¿verdad?, está compitiendo en un mercado, y ¿cuál es mi estrategia de competitividad? ¿Cuáles son las actitudes fundamentales que tengo que tomar una decisión? Tengo que tomar una decisión sobre qué actitud voy a tomar ante mi modelo de competitividad. Entonces, básicamente, ahí os escucho, me encantará escucharos. Básicamente, hay tres grandes maneras que uno tiene, ¿verdad? Actitudes, ¿no? Que puede uno tener, ¿no?, para competir en los mercados. Por un lado, está el ser el más barato, ¿verdad? Es una estrategia, ¿verdad?, por precio. Y os habrá pasado, ¿verdad?, que a veces uno en algún ámbito de la empresa, ¿verdad?, de la cadena, del modelo de negocio, quizá ha caído en este punto. Es decir, yo compito por precio. Mi producto es atractivo sobre todo por el precio. Ese engagement con el cliente, esa necesidad que estoy construyendo con el cliente, fundamentalmente está basado en el precio. Hay gente que necesita comprar a este precio y yo se lo doy. Es una manera de competir.
Es una manera. Otra manera de competir tiene que ver con ser el mejor. Luego voy a poner ejemplos, ¿eh? Pero quiero, antes de que poner ejemplos conocidos, ojalá que cada uno sea un ejercicio de autoevaluación. Otra posible manera es ser el mejor. Y claro, ser el mejor tiene ventajas, pero tiene altísimos riesgos. Altísimos riesgos. Voy a poner un caso muy doloroso en el ámbito deportivo. Muy doloroso. Muy conocido además. Bueno, y luego por último, ser el único. Ser el único. Ser el único, no me refiero el único en términos absolutos. Eso es muy complicado. En un mundo global, ser el único, ¿verdad? A no ser que estés en un mercado donde estés actuando en un régimen con unos privilegios del Estado donde eres el único, ¿no?, que ofrece ese servicio. Pero no es el día a día de la mayoría de las empresas. Son pocos grupos económicos o pocos casos que tienen esos privilegios, pero no es el caso de la mayoría, ¿verdad?, de los que estamos aquí, que podamos competir en términos de una estrategia de ser el único en el mercado, ¿no? Muy complicado. Pero sí me refiero, y sí que es válido, que nos planteemos si puedo ser el único en el sentido que aporto algo diferente, algo que no aportan los demás. No soy el único, porque si es verdad, este producto también lo fabrica otro proveedor, otra empresa, otro competidor, pero mi producto es diferente. Tiene algo que lo hace único. Ese punto es muy importante, y más cuando estáis ya en el proceso de dar el salto a la internacionalización, o mejor dicho, que eso es otra liga, el paso previo, que es empezar a exportar, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta válida. Y yo creo que es una pregunta válida que en México muchas veces se plantee no ser el más barato, no ser la maquila de los países ricos de la zona, de Estados Unidos, de Canadá. Es una manera, pero es lo que estoy diciendo es que no tiene por qué ser la única. No tiene por qué ser la única. Voy a ser el más barato, voy a ser atractivo porque soy el más barato. No sé si es la mejor estrategia, ¿eh? Yo os lo dejo, como no conozco la empresa de cada uno de vosotros, entenderme que no entre más en detalle. Yo hago interrogantes con la intención de que luego los respondáis en equipo, con vuestros equipos de trabajo. Oye, ¿cuál puede ser la mejor estrategia? ¿No? En función de nuestro contexto, de nuestras posibilidades, de nuestro acceso a financiación, en fin, hay un montón de cosas que hay que preguntarse antes de decir si la mejor estrategia es ser el mejor o ser el más barato o ser el único. Pero digo que al menos a priori no vayamos ya con prejuicios de que porque soy de México, tengo que ser el más barato con Estados Unidos, ¿no? O con quien sea, o con Europa. En el caso aquí Juan Pablo, que está encargado de esta dirección, más experto en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que no es la única manera. Y creo que el mundo además nos está enseñando, por la pandemia y por los riesgos que hay de un conflicto que se puede fácilmente hacer escalable, que creo que muchas lógicas tradicionales empresariales se pueden y se deben replantear, ¿verdad? Y se deben replantear. Como Europa ahora está, por ejemplo, está yendo en contra de sus valores y creando una división gigante en Europa, en los países, porque no está pudiendo cumplir con sus promesas, porque depende de Rusia. El caso de Alemania, con Rusia, ¿verdad? No, está totalmente atado. ¿Tú sabes lo que es el 90% de tu energía en gas que dependa de otro país? Porque es más barato. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de la barbaridad? O sea, estás permitiendo un genocidio al otro lado de tus fronteras porque tienes miedo a enfrentarte a alguien del que dependes en un 90% de su gas.
¿Hasta qué punto llegamos, no? Por una estrategia de energía al menor costo posible. Es verdad que el gas de otros lugares es más caro, es verdad. Pero ¿ha sido tu mejor estrategia, Alemania? ¿Cuáles son tus indicadores económicos? Yo sé que toco temas que a algunos se puede molestar porque es muy fácil darle un contexto político. Yo no le doy ningún contexto político, de verdad, ninguno. No es que sea favorable a Merkel o a Scholz, no tengo ninguna vinculación política con Alemania. No, es más, admiración. Y los que me han escuchado en otras charlas, siempre he defendido que Alemania es el motor de Europa y que España le debe muchísimo y que no sé cómo nos permite ciertos malos hábitos que tenemos España, Italia, sobre todo, y Grecia. O sea, yo máxima admiración a Alemania, que nadie le dé una connotación política, porque no es mi intención, es pura estrategia. Entonces, ¿cómo no siempre lo más barato te lleva al lugar más lejos? No siempre. Entonces, son preguntas que hay que hacerse, son preguntas que creo que es fundamental hacerse. ¿Cómo vas a competir? ¿Verdad? ¿Qué actitud vas a tener? ¿Qué actitud vas a tener? Aquí son algunas empresas, la Falleda es una empresa, algunos casos que os quería comentar así rápidamente y luego obviamente estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. La Falleda es una empresa catalana que se dedica a la fabricación de yogures y su fundador dice que compite para ser el mejor. Vamos a escucharle, porque es un caso, no voy a poder poner vídeos de todas las empresas por el tiempo que se me ha asignado, pero al menos uno sí. Vamos a ver un vídeo donde aparece el fundador de La Falleda para que veamos, ¿verdad?, cómo algunos compiten por ser el mejor en un mercado que ya estaba muy saturado por las multinacionales. Es que eso es lo que me encanta de este caso, es que rompió paradigmas. Teóricamente, no debería haber hecho esa decisión. No debería haber competido para ser el mejor en un mercado que ya estaba muy saturado con grandes multinacionales que ponían sus condiciones de precio, ¿verdad? Voy aquí a compartir. Disculparme que me olvidé seleccionar sonido, por eso voy a seleccionar aquí sonido para que se pueda escuchar bien. Me habían dicho que había problemas con el internet. Si no se escucha, avisarme y cancelo el vídeo, porque no es agradable ver un vídeo si no se ve bien o no se escucha bien. Me vais informando de cualquier punto que sea importante para la calidad de este webinar. Cristóbal, ¿esta música que oímos es porque ha venido hoy la tele o siempre la tienes puesta? Muchas horas del día Cristóbal, ¿esta música que oímos es porque ha venido hoy la tele o siempre la tienes puesta? Muchas horas del día le acariciamos los oídos a las vacas con música barroca. Pero es la música para las vacas. Claro. Las vacas son una de las protagonistas fundamentales del proyecto y las intentamos cuidar porque o dan buena o mala leche. Y de mala leche hay mucha en el mundo, ¿no? Nosotros queremos que hagan buena leche. Tú eres el presidente de la empresa La Falleda. ¿Qué hacéis en esta empresa? Pues primero, los mejores yogures del mundo. Después, mal está que tú lo digas, pero... Bueno, a ver. Si hay alguien que piensa que no es así, que venga y que me lo demuestre, ¿no? En todo caso, nosotros hacemos un excelente yogur. Más allá de las provocaciones, hacemos un excelente yogur y hace 20 años que estamos en el mercado. ¿Y en qué principios te basaste para montar una empresa como La Falleda? Nosotros hemos montado una empresa para dar trabajo a unas personas. Normalmente las empresas se construyen para producir cosas y después se contratan personas. Nosotros salimos de un hospital psiquiátrico en el año 82 con 14 enfermos mentales porque entendíamos que el trabajo era la mejor herramienta terapéutica para que estas personas pudiesen recuperar su dignidad como personas. ¿Tú eras ya empresario en aquel momento? No, yo soy psicólogo y lo sigo siendo. Es decir, que mi vocación no es del mundo de la empresa, sino que mi vocación es el mundo de la gente, de las personas, ¿no? Pero montaste una empresa siendo psicólogo.
Sí, porque para mí la empresa era un medio para conseguir un fin. Y el fin es el que haya unas personas que en el mercado ordinario de trabajo lo tienen muy complicado y nosotros creamos una estructura empresarial en donde pudiesen incorporarse estas personas a realizar su trabajo. Es decir, nosotros no estamos aquí para hacer yogures. Es decir, nosotros hacemos yogures para que esas personas tengan una vida más coherente y más digna. Cuando tú te inventas esta historia, cuando tú piensas en esta empresa y vas a explicársela pues, a un financiero, a un banco, a pedir crédito, ¿cómo se lo toman? Pues yo recuerdo el primer crédito que pedí en el año 82 de $500.000 de pesetas. Pues claro, si además te llamas Cristóbal Colón, dices que vienes del manicomio y que tienes una empresa con enfermos mentales, pues te pueden cerrar la puerta, te pueden echar a gorrazos. Pero bueno, en aquel caso me dieron $500.000 y con ese $500.000 de pesetas empezamos a trabajar. Es que claro, llamarse Cristóbal Colón, esto te debe haber marcado la vida. Sí, yo a mi hijo le he puesto Juan, ¿eh? Es decir, no he continuado con la broma. Sin querer basarse en ganar dinero, sin montar una empresa para ganar dinero, ¿esta empresa gana dinero? Sí. Si no ganase dinero, no existiría. Es decir, Impresionante ejemplo, ¿verdad? Impresionante ejemplo de cómo es importante tener clara cuál es tu estrategia. Eso te va luego a ayudar a saber cómo tienes que crecer. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Él tenía muy claro, ¿verdad? ¿Para qué el para qué de todo? ¿A dónde quería llegar? A dar trabajo a enfermos, ¿verdad? Mentales, porque el trabajo es la única manera que tienen de curarse del todo, ¿no? Después de haber tenido esos tratamientos, luego al final, si luego sales al mundo real, pero estás sin poder hacer nada durante todo el día, es más fácil que reincidas y te enfermes. Entonces él decía, hay que darles trabajo, hay que darles trabajo. Entonces él tenía muy claro su propósito. Qué interesante. Y a veces son temas de matiz, ¿eh? Por ejemplo, eso te condiciona el crecimiento. Pues, ¿cómo vas a crecer? Vas a crecer con enfermos mentales. Entonces tu ritmo está atado a esa gente. No pierdes de vista tu estrategia, entonces va a ser un ritmo más lento, porque son procesos mucho más lentos. Para empezar, no hay tanta gente dentro de ese ámbito dispuesta a trabajar. Entonces es un crecimiento mucho más lento. ¿Cómo te condiciona? Pero porque tienes clara cuál es tu estrategia. Y más adelante da la cifra, 14 millones de euros de facturación, 14 y casi 250 empleados. Una empresa mediana que hace los mejores yogures de Cataluña y los más caros. O sea, ¿cómo puedes entrar a un mercado, ¿verdad? Y tener éxito, no por precio, sino por calidad, que implica un precio mayor. Creo que es un gran ejemplo, ¿verdad? Y alguno podría pensar, no, pero es que la gente en España, por solidaridad, pueden comprar el yogur, pagar más porque va a enfermos mentales. Él cuenta la historia, no puedo detenerme mucho más tiempo en el caso de La Falleda porque quiero mencionar otros casos de los que podemos aprender también, pero no fue así. Él estuvo ocultando durante mucho tiempo quiénes hacían los yogures. Él se logró un contrato con un hospital muy importante de Barcelona porque tuvieron éxito los yogures que había en las máquinas, decían son los mejores, y la gente empezó a pedir, ¿y estos yogures de quién son? ¿De quién son? La Falleda. Él no explotó su propósito de responsabilidad social de manera de marketing o de no quiso que le compraran su yogur por pena, por lástima. Vamos a ayudar a estos pobres enfermos mentales. No, lo evitó durante mucho tiempo, pasa que luego el éxito le dio a conocer y se supo, ¿verdad? Entonces, es un caso, creo, muy importante donde cómo tu estrategia te condiciona tu plan de acción y que puedes tener mucho éxito, un gran éxito, si no te sales de tu estrategia y tu actitud ante ella puede ser calidad y precio alto. Ojo, el mercado de los yogures en Europa está muy saturado. Es que tampoco, no, es que faltaban yogures y tal. No. Bueno,
creo que se entiende la idea. Luego, cuando yo era joven, cuando entró fue un evento en la ciudad de Zaragoza, una ciudad pequeñita en España, en el norte, de 800.000 habitantes, con mucha historia de la época de los romanos, saqueada y quemada por Napoleón. Pero bueno, si podéis ir a España os lo recomiendo, es una ciudad preciosa entre Madrid y Barcelona, lo era mucho más antes que la quemaran, como es lógico, y la destruyeran. Pero bueno, en Zaragoza fue un evento, recuerdo, cuando llegó McDonald's y llegó Burger. Y claro, el evento era, ¿y cuál es la diferencia entre McDonald's y Burger? Y Burger llegó con precio más caro, pero calidad. La hamburguesa de Burger King, sé que esto varía de un país a otro, por eso estoy contando el caso mío como a mí me tocó, ¿no? Como la hamburguesa de Burger era otro nivel, ¿no? Entonces, no era lo mismo si salías como adolescente que con los amigos, quizá y estabas corto de dinero, pues McDonald's, y si querías invitar, ¿verdad?, a la chica que te gustaba, pues no le llevabas a McDonald's, ¿verdad? Tenía que ser mínimo Burger, ¿verdad?, para arriba. Claro, son estrategias diferentes. ¿Cómo hago quizá una hamburguesa de una calidad mejor, quizá más grande? ¿Verdad? No compito con McDonald's con precio. No voy a competir. Emilio Moro, aquí abajo, no sé si se está viendo bien la diapositiva, abajo a la izquierda. Emilio Moro es una empresa familiar de Castilla y León, de Valladolid, dedicada a los vinos, tiene varias marcas, que todos los años gana premios. Todos los años gana premios de buenas prácticas corporativas. Su estrategia es calidad. Y eso a veces afecta a la rentabilidad. Están dispuestos, ¿verdad?, a tener menores ratios de rentabilidad, pero no se desvían de un producto de máxima calidad, ¿verdad? Bueno, que pueda competir a nivel internacional y ganar premios compitiendo con grandes competidores, ¿no?, del mundo del vino. Pederzani, nos vamos de Castilla y León, nos vamos a Paraguay, ese país pequeñito en el centro de América, en el corazón de Sudamérica, ¿verdad? Y rodeado, un país muy pequeño, rodeado de Brasil, del gigante de Brasil, de Argentina y de Bolivia. Si alguna de vuestras empresas quisiera o estuviera ya o tuviera planes de crecer en Sudamérica, es un país muy interesante porque es frontera con el gigante brasileño, pero a unos costes mucho menores, ¿no? Y con una moneda muy fuerte, el guaraní, respecto al dólar. De todas las monedas de América del Sur, la que mejor comportamiento ha tenido, ¿no? Entonces, en la historia. Entonces, es un país interesante. Bueno, entonces, el Pederzani tiene aquí una empresa que se llama Pederzani, familia Pederzani, una tradizione di famiglia, por eso podría alguno pensar, como está en italiano, que es una empresa italiana. No, es una empresa de Paraguay, de inmigrantes italianos, donde ellos compiten en el triángulo que os he dicho por ser diferentes. Todos los años, por ejemplo, ahora llega la Semana de Santa y la Semana de Pascua, todos los años sorprenden al mercado con un huevo de Pascua diferente. Contenido diferente. Son obras de arte. Son realmente auténticas obras de arte. Y todo el mundo está esperando ya el huevo, a veces son varias novedades, de Pascua de Pederzani. Y si tú quieres tener un detalle con alguien que ha sido importante para ti, un cliente, un familiar, cualquier persona, tu pareja, le regalas un huevo de Pederzani, huevo de Pascua, ¿verdad?, de Pederzani. Entonces, es una manera diferente de competir y de posicionarte en el mercado. ¿Cómo voy a ser diferente? Huevos de Pascua hay muchísimos en todo el mundo, muchísimos. Pero quizá como los de Pederzani, no. Al menos en Paraguay es el único. Entonces, ¿cómo haces ser el único en Guadalajara? Ser el único en Jalisco, en algo. En algo. Es válido, es otra estrategia. Es otra estrategia. Y el caso más claro de este triángulo que os compartía, ¿no?, de ser el más barato, ser el mejor o ser el único, es realmente está siendo un caso muy interesante a analizar, el comportamiento de estas aplicaciones, de estas empresas que se dedican al transporte de personas en las ciudades, competencia de los taxis tradicionales. Pues claramente varía de un país a otro.
varía, pues yo a veces me he subido en un Uber en otro país y no ha sido igual, varía, pero al menos en lo que a mí me ha tocado experimentar y en varios países, Uber, en cierto sentido, se puede decir que es el mejor, pues podría ser en términos absolutos. Cabify en España es el único, por ejemplo, el único en el confort, en la calidad de los coches. Es un servicio único, muy exclusivo, que tienen un trato diferencial muy importante. Y Didi, por ejemplo, es claramente el más barato. Le está haciendo mucho daño a Uber por los precios, ¿verdad? Entonces uno puede claro, alguno me puede decir, Pablo, pero ¿qué es el mejor? Porque son conceptos, tenéis toda la razón, ¿eh? Luego esto habría que dedicarle mucho tiempo. Cuando digo que Uber es el mejor, obviamente yo creo que es por la aplicación en su conjunto de una relación precio, servicio, oferta, promedio de precios, son indicadores que luego hay que... Entiendo que es un tema, como os decía al principio, son temas muy opinables, lo que estoy diciendo. Pero bueno, claramente Didi ha competido por precio y Cabify siempre se posicionó en España. Si vais a España, tener la experiencia de un Cabify tiene algo diferente. El perfil de los conductores, el trato, el coche, son coches de una gama mayor, ¿no? Entonces, pagas más, pero no siempre, pero a veces pagas más. La oferta es menor. A veces llamas y no tienes un Cabify, entonces te acabas yendo a Uber, ¿verdad? O a Didi, ¿verdad? Me han pasado varias veces. Bueno, entonces creo que son ejemplos interesantes a tener en cuenta. Juan Pablo, no sé si hasta el momento hay algún comentario que consideres que vale la pena compartir, alguna pregunta. Yo estoy a vuestra disposición. Antes de pasar a otro caso que os quería compartir. No, adelante, Pablo. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces el siguiente caso, que creo que es muy interesante, es desde un punto de vista estratégico, si aquí hay algún amante del fútbol, entiendo, y del fútbol del Barcelona, que obviamente le pido disculpas porque quizá no le guste lo que voy a decir, pero yo lo hablo desde el punto de vista de la estrategia, ¿verdad? Para mí el Barcelona como club de fútbol es un gran caso de estrategia y concretamente de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Y es un caso muy claro de por qué la estrategia hay que tomársela en serio. No son, como os decía al principio, ese prejuicio que hay a veces en algunos empresarios, no, es un tema teórico, conceptual, misión, visión, valores. No. Una vez un cliente dijo, Pablo, espero que no vengas a hacernos esos ejercicios aburridísimos de misión, visión y valores y propósito. No, aquí se trata de qué hacemos para ganar más plata este mes. Cosa que yo le entendía a esa persona. Total, es un planteamiento que todos lo tenemos, de alguna manera. Cada mes es un reto, cada mes, y cada mes hay que dar mejores resultados. Pero yo entiendo ese prejuicio, pero es que hay demasiados casos donde nos enseñan que la estrategia es mucho más que algo teórico, es algo real y que te puede llevar a la quiebra si te equivocas, o al éxito. Entonces no es algo teórico. Entonces el Barcelona es un gran ejemplo de esto. Entonces, ¿por qué? El Barcelona es un club de fútbol, ¿verdad?, en español, que tuvo en su estrategia basar su éxito en los talentos de la cantera y creó su cantera, que se llama La Masía. Y mientras que estuvo ahí, le fue bien. Tardó unos años, pero le fue muy bien. Y logró algo que era muy difícil en España. Los que sois más jóvenes os parecerá ciencia ficción, pero hubo una época que duró casi 2 décadas o más, donde el Madrid era campeón de la Liga ya en Navidad. Prácticamente era imposible remontarle. A mitad de temporada ya era campeón. El Barcelona era un equipo siempre competía para ser o segundo o tercero. No le hacía sombra al Real Madrid. Eso cambió. Y cambió gracias a la estrategia de vamos a dejar de fichar jugadores
muy buenos y vamos a concentrarnos en formar ese talento. El Barcelona era el eterno segundón a pesar de haber tenido los mejores jugadores del mundo. Messi, Maradona, Schuster. El año que 2 jugadores ingleses fueron los máximos goleadores, Mark Hughes y Gary Lineker, los contrató. Al año siguiente eran los delanteros del Barcelona. No ganaron, no ganaron. Contrataba a los mejores y no ganaba al Real Madrid. Entonces, esa estrategia no le funcionó y la cambió por formar a sus jugadores, formar su talento. ¿Pero qué le pasó? Que cambió su estrategia. ¿Y sabéis por qué cambió su estrategia? Porque no aceptó, vamos aquí rápidamente al triángulo, ¿cómo se posicionó en la estrategia? Siendo único. El Barcelona empezó a ganar cuando empezó a ser único, a ser diferente por su juego de ataque y porque sus jugadores, y porque ese juego, ese estilo de juego, era único y estaba prácticamente en su mayoría por jugadores formados en la cantera, que desde pequeñitos jugaban hacían esa manera de jugar al fútbol. Eran únicos. Y cambió la estrategia. Se cambió, se modificó del único, quisieron ser los mejores. No aceptó no ser el mejor. No aceptó. Y como no aceptó, quiso ser el mejor siempre, quiso ser el mejor todos los años, empezó a cambiar su estrategia, a fichar, a hacer unos desembolsos millonarios. Neymar, que no les han funcionado. ¿Cómo se llama este que está ahora, que ha sido un fracaso, el jugador más caro de la historia del Barcelona? Coutinho. Fracaso. Empezó a fichar, no le ha funcionado. Cambió su estrategia. Como si cambias, te equivocas en la estrategia y eso es una gran lección. Hay que muchas veces aceptar que no somos ni vamos a ser los mejores, que no podemos ser los mejores siempre. No podemos ser los mejores siempre. Por eso, qué bueno es que cada año hagas tu planificación estratégica. Y lo que os decía acá, en esta diapositiva, es clave acertar con la estrategia y desarrollar la capacidad de adaptarla a los diferentes entornos y contextos. Tú puedes ser único y que eso te lleve a ser el mejor unos años. Y ganas Champions League, y ganas el torneo, y ganas la Intercontinental y eres el mejor. Pero luego no cambies tu estrategia de decir, me quiero ser siempre el mejor. Y para eso tengo que tener acéptalo. Es verdad lo que le pasó al Barcelona, que hubo unos años donde la cantera no dio buenos jugadores, donde esos buenos jugadores eran robados y se iban a otros equipos. Yo entiendo que no fue fácil, no digo que sea fácil implementar la estrategia, pero muchas veces no hay que desviarse del rumbo. O mejor dicho, tienes que tener muy claro el norte, acordaos el concepto, el norte, el rumbo puede variar si cambian los entornos y los contextos, por ejemplo, si cambia la marea, si cambia el viento, tú navegando tienes que cambiar de rumbo, pero para llegar a donde quieres llegar, no cambias el puerto de llegada, estás cambiando tu táctica, ¿verdad? Estás cambiando tu táctica. Bueno, entonces, este punto me parece fundamental, que tengáis, que acertéis en la estrategia, de elegir si vais a ser los más baratos, los únicos o diferentes o los mejores. Y que el éxito no te lleve a cambiar la estrategia que te llevó al éxito. Acepta que a veces quizá no eres el mejor, que no estás solo en el mercado, que quizá otros pueden ser mejor que tú algún año, que eso no te lleva a tomar decisiones locas, que eso te lleva a replantearte tu estrategia en el sentido de decir cómo continuamos, ¿verdad? Teniendo éxito. Y por eso acordaros, uno puede tener los ratios de rentabilidad y de crecimiento acordados en junta directiva, en el consejo de administración, en el directorio, en la asamblea, y ser el segundo. Y ser el segundo. Y estar teniendo éxito, ¿verdad? En cambio, empiezas a fichar a Neymar, a Coutinho, al otro, se te hunden los ratios de rentabilidad, entras en quiebra
y no te intervienen porque eres el Barcelona, ¿verdad? Pero cualquier otra empresa estaría ya cerrada. Por haberte equivocado en la estrategia, por haber cambiado tu estrategia y haberte equivocado en ese cambio. Y un gran ejemplo de cómo puedes ser muy exitoso sin caer en el error de querer ser el mejor y tomar decisiones locas por querer ser el mejor, es el Atlético de Madrid. Aquí lo tenéis en el escudo de la izquierda, el rojo y blanco, con las estrellas y el oso, que es la figura del emblema de Madrid, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, el oso pardo, ¿no? Que hay ahí en un parque muy grande que hay en Madrid, a las afueras de Madrid, el pardo. Y antiguamente había muchos osos. Entonces, el oso, ¿verdad? Esa figura que veis allí es un ejemplo del Atlético de Madrid donde no compite para ser el mejor. A veces acaba siendo el mejor. Gana el torneo, le gana al Madrid, al Barcelona, pero no compite para ser el mejor. Su estrategia no es ser mejor que el Barcelona o que el Real Madrid. No se mueve en ese... Y es una estrategia mucho más conservadora, que a veces le lleva a ser el mejor, ¿eh? Porque hay años que el Madrid y el Barcelona les va muy mal. Entonces ahí el Atlético de Madrid gana el torneo. Y de rentabilidad altísima. Es un club altamente rentable. Altísimo, gana mucho dinero. Es de los más sanos que hay en España. Entonces, ¿cómo tú puedes ser más exitoso que el Barcelona en términos de rentabilidad y de crecimiento siendo tercero, siendo el Atlético de Madrid? Sin fichar a Neymar, sin tener a Messi, sin tener Tiene buenos jugadores, ¿eh? Pero siempre los compra a un precio excelente. Nunca cuando están en el precio más alto. Entonces, me parece que son ejemplos que son fáciles de entender. Esta imagen es del partido que hay esta tarde, ¿verdad? Que es un partido muy bueno, Atlético de Madrid y Manchester City, para los que gusta el fútbol. Y el Manchester claramente ha ido a competir, ha unido dos estrategias, ser el mejor y ser diferentes. Ser el mejor obviamente por el tema de todo el desembolso económico que ha hecho desde hace mucho tiempo para ser el mejor, y en los últimos años fichando a Guardiola, que tiene un estilo muy característico de manejar el club y los jugadores y el estilo de juego. Ahí unió la otra estrategia, que es ser diferentes, ¿no? Ser únicos. Entonces me parece que son muy importantes. Una última idea, porque ya vamos terminando. Me dijeron que 1 hora, hora y media máximo, y quiero dar espacio a que podáis preguntar. Una última reflexión es que la estrategia necesita de líderes que sepan inspirar, ¿no? La estrategia, una de las etapas de la estrategia es la ejecución, ¿no? Execution, y ahí es fundamental contar con líderes. El Atlético de Madrid no hubiera tenido el éxito que ha tenido y que tiene si no hubiera contado con líderes muy fuertes, ¿no? Como en este caso es Simeone, ¿no? Líderes que tienen que ser plenamente apoyados incluso cuando hay años que no son buenos, no tienen un buen año. El Atlético de Madrid ha sostenido a Simeone en años donde no ha ganado nada y le ha empoderado porque tenía muy claro el norte. Y sabía que para ese norte este entrenador era el adecuado, que solo hay que esperar los tropiezos del Real Madrid y del Barcelona para tener éxito con altos niveles de rentabilidad. Entonces el modelo le funciona muy bien. ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu modelo estratégico? Y te aseguro que sea cual sea el que decidas, tienes que tener líderes capaces de ejecutar esa estrategia. Tienes que tener, si te vas por lo más barato, tienes que tener líderes que sean muy buenos en eso, ¿verdad? En costes, en procesos, en todo lo que tenga que ver con, ¿verdad? con los procesos que ayudan a reducir costes, sin afectar gravemente a la calidad. Tienes que tener personas competentes en eso. ¿Que quieres ser diferente y único? Tienes que tener a Guardiolas. Tienes que tener a gente realmente que te lleve a la organización, te inspire a ser diferente, a ser creativa, a ser innovadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que contar con los líderes adecuados, ¿no? Aquí ya os decía el tema de la Falleda, que ya lo expliqué.
Y nada, y os cierro con esta idea, si os parece, Juan Pablo. No quiero quitaros tiempo a las preguntas. Considero que la empresa moderna tiene muchos frentes y que es clave clarificar los objetivos, los aliados, los competidores, el acceso y manejo de la información relevante, la comunicación, la producción, el marketing, la sostenibilidad, etc. Y por lo tanto es fundamental hacer un uso inteligente de tus aliados y de tus recursos. Todo eso se trabaja en una planificación estratégica bien hecha. Bueno, por mi parte lo dejaría aquí.